Bienvenidos amigos a esta nueva lección de este curso de interpretación de diagramas esquemáticos. Hoy vamos a hablar de algo nuevo. Ya hemos hablado muchísimo de resistencia, que es muy importante. Muchas cosas que se dan en los teléfonos, muchos problemas frecuentes se deben a la resistencia. Es verdad, la resistencia está en todos lados, la resistencia los encontramos en los propios cables. Tú podrías utilizar simbólicamente la simbología de la resistencia para representar un pedazo de cable o una línea que va de un circuito a otro, por ejemplo, ¿no? Habíamos llegado hasta ese punto. Incluso podríamos haberlo analizado más, pero ya ahí lo hemos aguantado también, porque si no, ¿qué voy a enseñarles en los cursos de pago? Me enseño todo lo gratis, imagínate, pues, ¿qué te voy a vender después? Eh, Bien, hoy día vamos a hablar de un componente nuevo, para eso hay que entender un nuevo fenómeno físico de manera muy rápida. Vamos a irnos por acá a lo que es el software FontTool 360, que es el software que estamos utilizando para este curso. Para todos los que se matriculan en cualquiera de nuestros cursos, te damos un mes gratis de este software y si lo quieres comprar, simplemente dirígete a la página y solicita información, lo compras y ya está. No hay membresías por un año, 2 años, 5, etc. Bien. Vamos a abrir por acá este diagrama esquemático que nos da FontTool, que es de un sistema de carga MTK, que es algo que he estado utilizando en las últimas lecciones, pero no voy a hablar de esto, o sea, voy a usar digamos, el espacio disponible para enseñarles y luego vamos a pasar, por supuesto, a verlo en el diagrama esquemático, porque el curso es interpretación de diagramas, pero yo no te voy a decir, pues, no sé, ¿no? Esto es una bobina, esto es un capacitor, son babosadas, ¿no? Déjame explicarte bien los conceptos porque mi objetivo es enseñarte el fondo, ¿no? La forma como las huevas. El fondo me interesa. Ese es el objetivo de este curso. Bien, vamos a ampliar entonces por acá. Vamos a pintar la pantalla. Ahí está, perfecto. Bien amigos, cambiamos aquí nuestra lapicito de color a rosado. Miren, imagínate un pedazo de alambre. Digamos, un pedazo de cobre si quieres, ¿no? Esto es un pedazo todo chueco, pero bueno, esto es un pedazo de cobre, ¿ya? Ese pedazo de cobre internamente tiene una estructura atómica. No vamos a entrar en tanto detalle, no quiero complicarte la vida, pero tú ya sabes que adentro hay átomos, protones, electrones y tal la cuestión. Sabemos que en lo que es la física existen como más o menos como cuatro vertientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está la física nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnetismo, gravitatorio, etcétera, ¿no? O sea, no vamos a entrar a hablar mucho de eso, sino que a lo que voy es que uno de esos campos de la física permite el estudio del movimiento de los electrones, ¿no? E incluso podríamos hablar un poquito de electrodinámica, ¿no? La dinámica de los electrones. Y nosotros estudiamos eso. O sea, para fines de este curso estudiamos eso. Pero, ¿y qué pasa con los protones, por ejemplo, ¿no? Siempre hablamos que los electrones se mueven. El electrón se mueve de acá para acá. Ya, bacán, ya lo entendimos así. A nivel básico, no hay problema. Es una forma de entenderlo. Pero los protones no se mueven porque necesitamos estudios de otro campo, ¿no? Por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte, por ejemplo, ¿no? Para poder mover un protón de un átomo es otra cosa. De hecho, existe aceleradores de hadrones, entre otros, ¿no? Por ese motivo es que las cargas positivas, considerando que son dichas partículas que no se mueven, las vamos a poner fijas en un solo lugar, o sea, aquí. O sea, representándolas, ¿no? O sea, te hago el contexto para que me entiendas qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Estoy representando las cargas positivas aquí, como que no se mueven, ¿no? Más o menos así. A un costadito para poder diferenciarlas. Pero también existen, por supuesto, las cargas negativas, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener un elemento negativo por acá, otro elemento negativo por acá, otro elemento negativo por acá, otro por acá y otro por acá, ¿no? Vamos a dejar un pedacito libre solamente para dar una explicación. Ahora, ese es un cable finalmente. Yo lo puedo pintar de color, no sé, medio naranja, así para que parezca un pedazo de cobre, ¿no? Por decir más o menos así. Esto es como un pedazo de cobre, más o menos para que se entienda, para que pueda tener forma esto, ¿no? Un pedazo de cobre voy a poner acá. Ya está. ¿Qué sucede con esto, viejo? Que si tú le aplicas una fuerza electromotriz detrás, un FEN, o si quieres, en términos más simples, un voltaje, más
lo más apropiado sería fuerza electromotriz, ¿no? La fuerza de los electrones que generan la motricidad del movimiento. Eso lo hemos estudiado en las primeras lecciones. Entonces, términos simples, voltaje. Digamos que le aplicamos desde este punto, ¿no? Por no poner negativo o positivo, o sea, por no hablar de diferencia potencial en nada. Digamos que desde este punto le aplicamos una fuerza, ¿no? Entonces eso va a hacer que los electrones se muevan. Los electrones van a saltar de un lado al otro, ¿no? Entonces este de acá salta para acá, este salta para acá, este salta para acá, este salta para acá y este finalmente llega hasta este punto. Aquí está la carga negativa, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Ya no hay más camino que seguir. Hay un vacío. Acá no hay nada. Es aire, si quieres. Y según lo que hemos aprendido teóricamente, el aire, ¿qué cosa es? El aire lo podríamos interpretar en este caso de la electrónica como que es un elemento resistivo muy alto que impide que esto pueda fluir por el espacio. Pero ¿qué pasa? Si no hay nada al otro lado y se le sigue aplicando una fuerza electromotriz por detrás, entonces finalmente estas cargas van a llegar hasta acá, van a llegar hasta acá y se van a comenzar a amontonar. ¿Por qué? Porque no hay en ningún otro lugar más a dónde ir. ¿Ves? Se comienzan a amontonar. Los positivos siguen en su lugar. Los negativos son los que se amontonan debido a que se le está aplicando una fuerza electromotriz. Ahora, habiendo aprendido algunos conceptos de física básica en lecciones anteriores, ¿no? Bueno, acerca de la energía y de las cargas, ¿no? Habíamos hablado de la LSK, LTK, ¿no? Leyes de Kirchhoff. Pues, en términos simples, cargas iguales se repelen, ¿no? O sea que si dos negativos están cerca, ¡pum!, se van a separar, ¿no? Viene otro negativo con otro negativo y ¡pum!, se repelen. O sea, como que se separan, no se pueden ver. Entonces, cuando dos electrones, por ejemplo, están cerca, pues se repelen y generan una fuerza. ¿Cómo crees que se mueven para los costados? Hay una fuerza. Pero ahora, en este sector, tenemos muchos electrones acumulados. Por consiguiente, uno se quiere repeler con el otro, uno con el otro, uno con el otro, y hay muchas fuerzas. Esa sumatoria de fuerzas va a hacer que todos entre sí, esas cargas iguales, van a querer repelerse. Y va a generar una fuerza mayor. Y esa fuerza, voy a tratar de explicarlo de una manera más dinámica, va a competir, esta fuerza X, vamos a ponerlo por ahí, va a competir con la fuerza electromotriz que se le había aplicado por el otro lado. ¿Me entiendes? O sea, hay como una batalla de fuerzas, por decir así. Técnicamente se dice que si está ingresando una fuerza positiva y acá está saliendo negativo porque sale y positivo porque entra, entonces se dice que eléctricamente las fuerzas son igual a cero, ¿no? Una fuerza que entra, otra fuerza, pum, se chocan, se simplifica, matemáticamente cero, ¿no? Más o menos así. Esa es la teoría elemental, básica, por decirlo así, ¿no? Ojo que ahorita vamos a llegar a los diagramas esquemáticos, pero, o sea, como te digo, lo que yo quiero que entiendas es el por qué. No que yo tratar de acá de hacerme el que sé. No, al final yo sé muy poco, tampoco es que sepa tanto, sino que quiero adaptar esto a lo que te quiero llevar a los diagramas esquemáticos, a la interpretación, para que sepas, viejo, si no vas a estar repitiendo lo mismo, y no vas, un día vas a medir, no cuadra, qué raro, ¿por qué será, no? Porque no has entendido de fondo el concepto. Ya, entonces ya sabemos que hay dos fuerzas ahí. Y eléctricamente las cargas se anulan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros, antes, por tratar de ponerlo en una línea de tiempo, antes de que estas fuerzas se anulen, podríamos poner nosotros otro pedazo de cable. Voy a pintarlo por acá. Un pedazo de cable más por acá. Chico, grande, da igual. Lo estoy viendo pequeño porque no tengo espacio. ¿Ya? O mejor lo voy a dibujar así, como que viene desde atrás y viene así, ¿ya? Más práctico. Bien, ese cable también se entiende teóricamente que tiene sus cargas positivas que no se van a mover y también tiene sus cargas negativas que sí son más susceptibles ante pequeñas manifestaciones de fuerza, ¿no? Entonces tenemos negativo, 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 ¿no? Simétricamente como el ejemplo anterior.
Ya, ahora quiero que veas esto. Acá va el punto que es lo que te quiero enseñar. Si aquí nosotros tenemos una fuerza X y tenemos al frente otro material que tiene las mismas características como protones y electrones, y finalmente los electrones son los que se mueven por la fuerza electromotriz, entonces esta fuerza va a competir con la fuerza de estos chiquitines que están acá. ¿Por qué va a competir con ellos? Porque finalmente también hay cargas negativas cercas en ese otro material y también van a querer repelerse entre sí porque va a haber una fuerza entre ellos, pero como son pocos y que están ligeramente separadas, la fuerza va a ser menor. Digamos que aquí va a haber una fuerza, pero una fuerza Y, ¿no? Entonces la pregunta sería, si compiten dos fuerzas que están frente a frente, fuerza X con fuerza Y o fuerza Y si quieres, ¿quién va a ganar? Va a ganar la fuerza X porque ahí hay mayor concentración de electrones. En cambio en el otro no, porque al otro lado no se le ha aplicado ninguna fuerza electromotriz. Entonces va a haber una batalla de fuerzas y ya no va a ser la fuerza X con la fuerza electromotriz, va a ser la fuerza X con la fuerza Y o fuerza Y. Ahora, en esa batalla, ¿quién va a ganar? Van a ganar los de la fuerza X, porque hay más electrones, hay más fuerza acumulada, se quieren repeler, pero no pueden porque hay una fuerza electromotriz por atrás que los está empujando. Entonces, en vez de que la fuerza X retroceda con la fuerza electromotriz y se cancelen entre sí, lo que va a hacer más bien, al tener unos pequeños electrones al frente que están generando una pequeña fuerza, más bien con ellos van a batallar. Y la fuerza X va a ganar, porque hay mayor concentración de fuerza. ¿Qué significa que la fuerza X gane? Esto es más o menos como si acá hubiera un electrón gigante y acá hubiera al frente un electrón pequeño. El grande va a ganar. ¿Y qué pasa cuando hay una fuerza entre dos cargas iguales? Se repelen. Pero yo te pregunto, ¿quién se va a repeler uno del otro? ¿El chiquito con el grande o el grande con el chiquito? El grande va a ganar. Por consiguiente será el chiquito quien se va a ir hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque la fuerza lo va a repeler. Porque el grande gana. ¿Te das cuenta? Por consiguiente, si pasamos al ejemplo de arriba, donde están los electrones de color verde, estos verdecitos aquí van a perder y van a comenzar a retroceder para atrás porque hay una fuerza que los está empujando, se van a ir hacia atrás. Y si los electrones que están al frente, que tienen una fuerza menor, se van hacia atrás, entonces aquí, entre comillas, ya no va a haber electrones porque todos retrocedieron porque la fuerza X le ganó. Ahora yo te digo lo siguiente, si la fuerza X logró ganar la batalla de la fuerza Y, entonces la fuerza X ya no tiene a nadie más que repeler por ahí. La fuerza Y simplemente, voy a cambiar de color azul de repente, la fuerza Y ya desapareció porque ya no hay electrones ahí. Entonces ahora el pleito vuelve de la fuerza X con la fuerza electromotriz. Ahora se van a volver a encontrar esas fuerzas, ¿no? Pero eso no va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto, la fuerza X es dominante, ya ganó, ahora va a tratar de enfrentarse con la fuerza electromotriz, no se va a dar debido a qué? De que ahora aquí solamente se han quedado cargas positivas. Y esas cargas positivas las vamos a representar por un positivo bastante grande para tratar de ejemplificarlo. Ahora, estos amiguitos de aquí que son carga negativa, que están representados por este electrón de aquí abajo, se va a sentir atraído por esta carga positiva. No es que ya no hay electrones al frente, solo se quedaron positivos. Ya pues, positivo y negativo se atraen. Por consiguiente, lo que se ha logrado en conclusión es que estos chiquitos de acá, esta fuerza mayor, ya no retorne a competir con la fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque ahora se siente atraído por estos protones de acá o por estas cargas positivas, para ser más exacto. En otras palabras, lo que se ha generado es la retención en ese sector de muchas cargas eléctricas negativas. Todo esto es un fenómeno físico y se le llamó capacitancia. El fenómeno físico de la capacitancia
En términos sencillos, es la acumulación de fuerzas que hay en un conductor dado, como el ejemplo que estoy poniendo aquí. ¿Por qué? Porque son los electrones quienes están acumulando fuerza. Y como la fuerza es voltaje, fuerza electromotriz, tensión y toda la cuestión, entonces se dice que la capacitancia permite la acumulación de voltaje. Permítame decirlo en términos sencillos nuevamente. Ahora, hemos analizado esto en dos cables que están frente a frente, dos pedazos de cables como cualquier otro cable. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si a estos cables retrocedemos en el tiempo? Control Z, ¡pum! Hasta ahí. ¿Qué pasaría si el cable de al frente le habilitamos un pedazo más grande, una punta más densa por acá? Y al otro cable también un pedazo de conductor más grande. ¿Para qué, profe? Para que ahí haya más espacio y haya más acumulación de cargas. Y al mismo tiempo haya mayor atracción con las cargas positivas. Es decir, podríamos jugar con las puntas de esos conductores para poder teóricamente, te lo voy a decir por ahora, generar mayor acumulación de cargas y por ende mayor acumulación de fuerza, mayor acumulación de voltaje. Recuerda que ellos se quieren repeler y eso genera fuerzas, ¿no? Pero eso no es todo. Porque ¿de qué sirve poner dos materiales frente a frente con unas puntas bastante anchas para que haya mayor acumulación si finalmente, permíteme dibujarlo con color verde, si finalmente hay una separación entre ellos? Y si la separación o la distancia es muy amplia, pues hay menos capacidad de atracción entre cargas opuestas de esos dos materiales. Entonces podríamos juntarlos un poquito más para que la atracción sea mayor. Un poquito más para que la atracción sea mayor, pero que no choquen. ¿Sabes por qué no? Porque si chocan, entonces estos electrones van a comenzar a conducirse por acá debido a que atrás hay una fuerza electromotriz. La idea es que no conduzcan, la idea es que se acumulen, que se queden ahí atrapados todos y que hay una fuerza electromotriz ahí acumulada. Entonces ahora podríamos jugar con la dimensión de las puntas para que haya mayor acumulación y con la distancia que hay entre dichas placas. Pero no solo eso. Podríamos ayudarnos con otros tipos de elementos, como por ejemplo meterle un relleno a todo esto, un material dieléctrico que no solamente sea el aire, porque ahí solamente los está separando el aire, para poder ayudarnos y tener una, digamos, una acumulación de fuerza determinada, una acumulación de fuerza deseada. Entonces, a la larga, lo que se hace, viejo, es agarrar una cajita, voy a pintarlo por acá de color negro, una cajita, y se mete todo esto. Se pinta todo esto, vamos a pintarlo aquí de color negro, voy a cambiar acá de color de naranja negro. Y adentro de esa cajita lo que hacemos es meter dos cables frente a frente con unas puntas bastante grandes, con una separación, una distancia entre ellos, con un valor regular, digámoslo así, y a los costados le agregamos un par de electrodos, que son como dos terminales de contacto, para poder crear un nuevo componente eléctrico llamado capacitor, que experimenta por sus mismas condiciones el fenómeno físico de la capacitancia, que básicamente es la acumulación de fuerza, en palabras extremadamente simples. Me disculparán los ingenieros o físicos que me estén viendo en este momento, porque estoy aterrizando un poquito los conceptos, porque me estoy dirigiendo a personas que se dedican al servicio técnico de celulares. Pero eso no implica que porque son técnicos yo tengo que bajar los conceptos, sino que tengo que adaptarme, porque el estudio de mercado me dicen que el promedio o la media de técnicos de celulares, que son muy buenos por cierto en la gran mayoría, no tienen estas bases de física y química, y que a veces uno podría decir,
¿Por qué tendrían que saberlo si son técnicos? Ellos reparan. Ellos no están estudiando para ser ingenieros ni nada. Sí, pues, pero este curso sí le da ese enfoque. Este curso pretende darles ese pequeño grano de arena para poder profesionalizarlos un poquito más de lo que ya son. En otras palabras, lo que hemos logrado aquí es simplemente un componente llamado capacitor, que lo vamos a encontrar absolutamente en todos los diagramas esquemáticos. Por ejemplo, aquí tenemos un capacitor, acá tenemos otro capacitor. ¿Cómo sabe que son capacitores? Porque vamos a fijarnos en su simbología, pues amigo. La simbología ya nos bota cierta información. Vamos a movernos por acá. No sé si esto se está viendo. Permítame monitorear aquí. Bien. Vamos a seleccionar esto. Lo que estamos viendo por acá, voy a pintarlo de color rosado. Un momento. Ya. Es un capacitor. Su simbología ya te puede decir muchas cosas. Es más o menos así. 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 Y así. Que es lo mismo que dibujarlo de costado. Da igual. O sea, la simbología ya te dice que son dos cables que se están viendo frente a frente y que en sus puntas tienen proporciones un poquito más amplias, por decirlo así, para que haya cierta acumulación de fuerza debido a todo lo que te he explicado, que es el fenómeno físico de la capacitancia. Ahora, los capacitores realmente no son así, aunque la simbología ya te da la idea. Claro, uno ve, es lógico, dos placas frente a frente, dos cablecitos es lógico lo que están poniendo acá, pero así no es la realidad. Hay que entenderlo mejor mirando un capacitor en 3 dimensiones, porque la herramienta que estamos utilizando, Form Tool, también utiliza herramientas y contenidos y recursos en 3D. Por ejemplo, yo podría abrir por acá, podría irme al software y buscar lo que es un capacitor para poder estudiarlo. Mira por acá. Esto de acá es el aspecto visual de un capacitor, que vale decir, agregándole a todo lo que te he enseñado, tiene un color tipo café, marrón, mostaza, como quieras llamarlo. Pero tú tienes que alucinarlo distinto. Adentro hay dos cables que se están mirando frente a frente y que las puntas de estos cables seguramente tienen ciertas dimensiones más amplias. Pero realmente no es tanto así. O sea, sí teóricamente. En la práctica se utilizan muchas líneas o cables frente a frente. Permíteme dibujarlo por acá. Vamos a cambiar de toma para que se vea más amplio. Bien, permítanme dibujarlo por acá. Si la teoría me dice que viene un cable por acá, ¿no? Y hace contacto con este electrodo y acá hay otro cable, eso se da cuando se conecta en una placa electrónica. Entonces, este electrodo de aquí, este electrodo, a ver, se me ha movido creo un poquito, voy a seleccionar nuevamente. Este electrodo o esta terminal, si quieres, es el equivalente a lo que nosotros hemos estudiado esto, ¿no? Hemos estudiado que el capacitor es así. Ya, este cablecito de acá es el equivalente a este electrodo. ¿Qué quiere decir? Que ahora, después, siguiendo el ejemplo que está en la parte superior, después de ese cablecito, sigue la punta que es más grande. O sea, en otras palabras, una pequeña planchita metálica, por decirlo así. Entonces, eso, lo normal sería que sea así. Y que al frente haya otro. Y que también haya ahí un electrodo, que es lo que estamos viendo por fuera, ¿no? Esto sería lo normal si queremos simbolizarlo o considerar la simbología. Pero en la práctica no es así. En la práctica, dichas planchas, que son estas de acá, voy a cambiar de color, están de manera horizontal. Es decir, más o menos voy a tratar de hacerlo en 3D. Aquí hay una plancha por acá. Así. Esto de aquí es una planchita conductora que es el equivalente a este celestito de aquí arriba.
Y al frente, voy a cambiar de color para tratar de hacer la dinámica bien. La otra planchita que está acá vendría a ser otra planchita que está por acá. Si te das cuenta, está debajo de la planchita del color celeste, pero no están chocando, no pueden chocar. Hay un espacio entre estos dos. Si nos vamos al otro lado, la otra planchita será así, abajo del verde más bien. ¿Te das cuenta? Y el verde, el que sigue al frente, estaría debajo de este. Y así sucesivamente. En otras palabras, viejo, en otras palabras, las planchas, si queremos simbolizarlo de manera más correcta, serían así. La simbología sería así. Así. Digamos que tenga solamente 3 planchitas. Y el otro lado sería así. Por acá, por acá, por acá. Así. Nunca choca. Solo están entrelazados. Esa es la realidad de un capacitor convencional tradicional. Porque hay tipos de capacitores, vamos a hablar después. Entonces, a la larga, lo que tenemos aquí, amigo, es el aspecto visual de un capacitor, pero que internamente ya sabemos que tiene una estructura distinta. Ahora, da igual tú cómo lo veas. Mira, por todos lados es igual. Yo no veo que aquí al lado izquierdo tenga una punta más aguda, la otra punta sea de otro color, qué sé yo. No, es igual. Por eso se dice que los capacitores de este tipo, que son los capacitores SMD, o también llamados capacitores cerámicos, por el material que se le ha colocado adentro, porque ya hay plancha frente a frente, ¿sí? Hay plancha frente a frente. Pero ¿qué hay entre los dos? ¿Aire? Sí, teóricamente podríamos decir que sí, pero realmente hay un relleno. Hay un relleno. Es decir, si yo, por ejemplo, considero que es así, digamos, el capacitor por un lado y por el otro lado, permíteme hacerlo nuevamente para dejar la idea bien clara. Si fuera así y estos están metidos en una cajita, voy a ponerla acá de color negro, ¿no? Una cajita que sería más o menos así. Entonces hay un relleno, ¿no? Hay como un material cerámico. Realmente es de arcilla, es una arcilla preparada en altos niveles de temperatura, pero eso ya lo podríamos dejar para otra clase, con detalles que te podrían servir para otras cosas, no tanto creo para este curso, ¿no? Entonces por eso se dice que son capacitores cerámicos también. Pero básicamente se dice que son capacitores SMD, de montaje superficial, porque no son pasantes, pues no tienen como unos pines, así que entran atravesados a una placa electrónica, ¿no? Entonces, a lo que voy es que finalmente, si el componente en cuestión tiene cierta simetría, tiene ciertas características equivalentes de un lado al otro, por fuera es todo igual, se dice que estos componentes no tienen polaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque son iguales y simétricos por dentro y por fuera. Entonces, a las finales, si no tienen polaridad, tú puedes colocarlo en los circuitos de cualquier lado. Da igual si un lado es positivo o negativo, si es una señal de potencia, si es una señal analógica, da igual. Esos son temas del circuito y de la placa. El capacitor que va, lo puedes poner por cualquier lado. Si va un capacitor en el medio, por cualquier lado lo puedes poner. Entonces, eso sería con respecto a la estructura interna y con respecto a lo que es, digamos, un poco su aspecto visual, ¿no? Pero sigamos hablando de este componente tan interesante ya en el diagrama esquemático, ¿no? En los diagramas esquemáticos vamos a encontrar, por supuesto, muchísimos capacitores. Por ejemplo, haciendo una captura aquí y tratando de dibujarlo un poquito más grande, de color, para cambiar de color verde, por ejemplo, ya sería este el capacitor, ¿no? Simbólicamente se puede poner así, lo puedes poner de manera horizontal, da igual si lo pones vertical o horizontal, lo importante es que entiendas el concepto. Es verdad, los capacitores no tienen polaridad, da igual cómo los coloques, pero sí tienen pines, es decir, cada terminal de sus extremos son pines, son terminales de contacto. Entonces, en los diagramas esquemáticos, por más que no tengan polaridad, cada extremo tiene una nomenclatura, un nombre, un dato para identificarlos. Podría ser el dato número 1 y podría ser el dato número 2.
Entonces así puedes identificar por lo menos en qué lado está. De repente, profe, da igual porque yo puedo poner uno acá y dos acá. Sí, pero cuando tú ya lo pones en un circuito y acá tienes un circuito X, acá tienes un circuito Y, entonces ahí sí es relevante saber quién está para el lado X y quién está para el lado Y. Ah, bueno, el lado uno está para el lado X y el lado 2 está para el lado Y. Entonces ahí sí tiene relevancia. Ojo con eso, ¿ya? Solamente para que lo puedas considerar. Bien, finalmente está su simbología que tiene una nomenclatura como estos de acá, ¿no? Por ejemplo, C1206, ¿no? Tú ya sabes, como has aprendido cuando hemos estudiado el resistor, que los capacitores tienen un número, un dato alfanumérico que los ubica en una posición determinada en una placa electrónica de un fabricante determinado. Si yo tengo un iPhone 11 Pro Max que tiene un capacitor C1206, en ese mismo iPhone 11 Pro Max no va a haber ningún otro capacitor que tenga el mismo nombre. No puede haber, son datos únicos. Pero yo podría tener un Xiaomi, por ejemplo, un Xiaomi, cualquier modelo que tenga un capacitor 1206 también. No significa que por eso sean compatibles o que sean iguales, no tiene nada que ver. Las nomenclaturas que le pone Xiaomi son sus nomenclaturas y las que le pone Apple o Samsung u otras marcas son sus nomenclaturas. Las nomenclaturas no dicen nada, solamente, o sea, no dicen nada, digamos, desde un punto de vista macro, sino micro sí, es decir, entre marcas no tiene mayor relevancia la nomenclatura, pero si hablas de un modelo específico, una marca específica, sí tiene relevancia porque ese no se tiene que repetir en ningún lado. Este puede ser un capacitor 1206 muy grande y el del Xiaomi puede ser un capacitor 1206 chiquitito. No tienen nada que ver su tamaño ni nada por el estilo que tenga relación con su nomenclatura. Solo para aclarar. Pero volvamos a la simbología del 1206. Bien, tenemos este capacitor 1206, que es su nomenclatura del fabricante, del modelo específico, pero si este componente logra experimentar la capacitancia, por supuesto la cantidad de cargas acumuladas que generan por su, digamos, por repelerse entre sí una fuerza, entonces debe haber una forma de medir esa cantidad de fuerza acumulada, ¿no? Ese fenómeno físico que se está dando. Entonces eso se mide en faradios, ¿no? En honor a Michael Faraday, que es un tipo del cual creo que ya hemos hablado anteriormente, o creo que no sé, que tantos cursos que estoy dictando, no sé, pero vamos a hablar un poquito más de Michael Faraday cuando hablemos de la inductancia. Pero bueno, en honor a Michael Faraday, pues la unidad de medida es F de faradios. Pero ¿qué pasa con la F de faradios, no? Los faradios son valores muy altos. Si tú dices, profe, yo valgo un faradio. Ah, entonces tú vales un culo de faradio, porque un faradio es algo grande. Y los capacitores son así, no pueden tener tanta capacitancia. O sea, un faradio es el equivalente a un montón de capacitancia. Pero los capacitores realmente condensan una cantidad pequeñita de capacitancia. Entonces tenemos que usar prefijos que hagan la unidad de medida más entendible. Por ejemplo, microfaradios. ¿Cuánta capacitancia tiene ese capacitor? No sé, 5 microfaradios. Ah, sí, te entiendo. Puede ser micro chiquito, pero 5 microfaradios, ¿no? O de repente tiene 10 picofaradios. Ah, también, ¿no? O sea, son prefijos que se colectan. Eso ya es un tema de lo que es el sistema de unidades internacionales, es otra historia. Pero lo que voy es que se miden faradios. Y el valor que aparece ahí es, digamos, su capacitancia, ¿no? En otras palabras. Pero también tiene un voltaje. Porque recuerda que finalmente lo que acumula, ¿qué es? Ya, cargas eléctricas, pero es fuerza que quiere salir. Porque imagínate, mira, te voy a plantear un ejemplo acá. Imagínate que le has aplicado, este capacitor está un cable por acá, ¿no? Le has aplicado 4 voltios. Esa fuerza electromotriz, ese voltaje, va a lograr que aquí se acumulen, como ya te he enseñado teóricamente, un montón de electrones, ¿no? Vamos a dibujarlo por acá para tratar de simbolizarlo. Un montón de electrones, ¿no? Ya está. Pero estos electrones, esta cantidad de electrones y otras características más de este componente, me va a lograr acumular una fuerza ahí. Por ejemplo, logré acumular 10 voltios. Ah, 10 voltios, sí, están acumulados. ¿Y cuándo se van a desprender esos 10 voltios, esa fuerza? ¿Cuándo va a salir de ahí?
si está siendo superado por la fuente de alimentación, por ejemplo. Uno puede decir, profe, los 10 voltios se van a disparar porque la fuerza de la fuente de alimentación es, digamos, menor a la que tiene este capacitor, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese punto porque necesitaría explicarte otros conceptos. Vamos a seguir en esta línea porque quiero que me entiendas una lógica nada más. Tampoco quiero que salgas aquí científico, ¿no? Tampoco quiero que salgas ingeniero. Quiero desarrollar una pequeña lógica, o sea, algo que de repente no estás viendo. Bien, digamos que esos 4 voltios logran acumular esos electrones que generan en su totalidad 10 voltios de fuerza. Entonces, esos 10 voltios nunca se van a mover. Solo se van a mover cuando yo deje de aplicarle esta fuerza. Si esa fuerza de color negro desaparece, entonces esos 10 voltios que están en el capacitor ya no tienen que someterse a nada ni hacerle caso a nadie, porque no hay ninguna fuerza que los esté apretando hacia abajo. Entonces estos van a salir. Y la fuerza va a salir disparado para arriba. Y se va a encontrar con un cable que lo voy a pintar de color celeste, que es el que está aquí, de hecho, ¿no? Con este cable se va a encontrar. Entonces, esa fuerza va a comenzar a impulsar una cantidad de corriente eléctrica. Entonces, esa fuerza con esa corriente va, digamos, a llegar a un circuito X que está por acá, cualquier circuito. Entonces la pregunta es, pero no tiene sentido, profe, porque al final esos 10 voltios se van a acabar. Además, ¿por qué desaparecer los 4 voltios? Bueno, sucede, amigo, que en la práctica esas señales de potencia como la de 4 voltios, que es la fuente de alimentación, no siempre son constantes. No siempre es así. A veces sucede, por ejemplo, que ese voltaje cae por algún motivo. Por cualquier motivo, no voy a decirlo porque tendré que explicarte más cosas que recién te voy a enseñar más adelante, pero tiene una pequeña caída de tensión, de repente de 4 voltios se convierte a 2 voltios, por decir, ¿no? Pero el circuito que está acá, este trabaja con 4 voltios, el circuito X trabaja con 4 voltios. Si el voltaje de la fuente de alimentación se cae, entonces ya no le va a llegar 4 sino 2 voltios y ese circuito X no va a funcionar bien o de repente va a dejar de funcionar porque no tiene la fuerza electromotriz necesaria. Es ahí que cuando esa fuente de alimentación de 4 voltios que cayó a 2 voltios pierde su señal de potencia, es ahí donde estos amiguitos de aquí abajo empiezan a actuar y comienzan a llenar ese vacío para que esta línea nunca deje de tener 4 voltios. Si la fuente de alimentación de 4 voltios por algún motivo cae a 2, a 3, a 1 o a 0, será el capacitor quien ya acumuló dicha fuerza para cubrir ese vacío. Por eso es que tiene una fuerza acumulada. Esa es una de sus funciones. Vamos a ver más en la medida que sigamos avanzando en este curso. Por ahora pensemos que esa es una función fundamental, digamos, de este capacitor. Bien, ya sabemos que este capacitor también almacena voltaje. Digamos que este capacitor almacena 5 voltios, que forma parte de su simbología para poder estudiarlo. Profe, se me malogró un capacitor, quiero cambiarlo. ¿Qué capacitor podría poner? ¿Cómo que qué capacitor? Tienes que buscar que tenga la misma capacitancia y el mismo voltaje. No puedes poner cualquier cosa. Profe, si yo encuentro un capacitor de reemplazo con la misma capacitancia, el mismo voltaje, ¿ya lo puedo utilizar para cambiarlo? Sí. Pero profe, ya encontré uno, pero es más grande del que el espacio que tengo es chiquito, pero tiene el mismo voltaje y la misma capacitancia. ¿Qué hago ahí, profe? Espérate, viejo, todavía no te terminé de explicar. ¿Acaso la clase ya se acabó? Espérate, viejo, puta madre, güey. Falta lo que es la capacidad térmica. Una cosa es que haya una capacitancia o que haya una capacidad de voltaje también si quieres. Y otra cosa es la capacidad térmica, cuánta temperatura aguanta. Porque tú puedes poner un capacitor de 5 voltios, por ejemplo, una fuente de alimentación de 4 voltios. Recuerda que por acá también pasa corriente eléctrica, no solamente es voltaje. Y la corriente eléctrica sufre diferentes fenómenos físicos también al momento de trasladarse de un lado al otro. Entonces, en conclusión, algunos chocan con otros, explotan, estallan, generan energía térmica, ruidos, parásitos eléctricos. La huevada que hay una temperatura X ahí.
Es decir, este componente tendrá sus placas frente a frente, no chocarán, tendrán material de arcilla ahí comprimida que aísla las placas, pero eso no quita que tenga una resistencia, ¿no? En sus materiales. Es como yo, por ejemplo, o es como tú. Tú, por ejemplo, tú dices, profe, yo soy joven, yo tengo fuerza, yo puedo pelearme con alguien, con un delincuente, un ratero, no sé, o con una persona que tenga un problema, o bueno, estoy boxeando, no sé, me puedo pelear con alguien, yo tengo una fuerza, yo estoy sano, pero en la medida que tú empiezas a luchar, te vas a comenzar a debilitar, te vas a cansar, vas a sudar, vas a tener sed. Va a llegar un momento en que ya no vas a dar más. Entonces tú tienes una capacidad, tendrás fuerzas, serás viejo, joven, a la mierda con eso, pero aguantas solamente un poco. Y si eres gordo como yo, peor. Me agito rápido, plan, al toque me pegan. Lo mismo con el capacitor, tiene su capacidad térmica. Y esas capacidades térmicas ya fueron, digamos, normadas, ya están en una tabla oficial internacional. Las empresas respetan esas tablas, esas normativas, que las puedes encontrar con códigos como por ejemplo X5R, X7R, NP0, WO, COG, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a definir la capacidad térmica del componente. Es muy importante eso. Pero vayamos al problema del alumno. Quiere cambiar el capacitor, pero el profe es más grande, yo quiero uno más chiquito, pero tiene las mismas características. Espérate, viejo. Falta la dimensión, por ejemplo, 0201, 0603, que son códigos de dimensión bastante conocidos, que ya fueron también normados, eso ya está en tablas, ya los fabricantes utilizan esa información y sobre eso construyen sus componentes. Entonces, otra característica fundamental a considerar al momento de intentar cambiar un capacitor por otro, no solamente es la capacidad térmica, sino también el código de dimensión de dicho capacitor. Entonces, amigos, cada vez que tú veas un capacitor, ahora espero que lo veas distinto, porque experimenta un fenómeno físico llamado capacitancia muy, pero muy interesante para poder, de alguna manera, tener un conocimiento un poco más allá de lo que normalmente vemos. Profe, pero ¿no era más fácil que nos diga un capacitor es así, ya está, y lo muestren en el esquemático y se acabó? Sí, viejo, pero este curso no es tan simple. Tratamos de profundizar un poco más. Pero déjame decirte algo. Todo lo que te he explicado, para mí, en mi opinión, es una payasada. ¿Por qué? Porque creo yo que lo bueno es lo que se viene ahora, en las siguientes lecciones. ¿Sabes de qué vamos a hablar? De cómo se comportan estos capacitores. Profe, pero ya explicó, pues, se juntan, se pegan, espérate, viejo, eso es una idiotez. Eso, yo te he hablado de la capacitancia, yo no te he hablado del componente, del capacitor, cómo se comporta este como tal en su totalidad. Eso tiene una teoría bien interesante que quizás podría despejarte muchísimas dudas que puedas haber tenido al momento. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Ingreso Directo, la academia que te enseña más por menos. Visítanos en ingresodirecto.com.